Hoy me encuentro enfrente del Monte de los Olivos, en un lugar muy especial porque me permite poner en contexto el Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta. La semana pasada escuchamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, la parábola de los jornaleros. Y ahí nos quedamos, pero esta parábola Jesús la contó realmente hacia el desierto de Judea, antes de llegar a Jericó. Después de eso pasa Jesús por Jericó, cura a unos ciegos y después viene hacia Jerusalén, va subiendo de ese lado, desde el este del río Jordán, desde allí va subiendo. Allí pasan algunos otros episodios de la madre de los hijos de Zebedeo le pide los primeros puestos para sus hijos y después ya llegan a Betania. Y cuando llegan a Betania, entonces allí en Betfagé Jesús toma el burrito y viene el domingo, lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén desde esta montaña, desde este cerro, el Monte de los Olivos. Y entra desde el este a Jerusalén como estaba escrito en las profecías. Todo eso ocurre, pero nosotros no lo estamos leyendo en el Evangelio porque nosotros celebramos el Domingo de Ramos en Semana Santa, porque reservamos esos pasajes para otros momentos del año. Sin embargo, pasan unas cosas más. Jesús entra a Jerusalén por esta puerta que está aquí, cuando viene con el burrito, entra aquí directamente al templo de Jerusalén. Esta es la entrada directa al templo. Aquí atrás está la explanada del templo y estamos muy cerca de donde estaba el Santo de los Santos. Jesús entra por aquí, cumple todas las profecías, llegando en un burrito. Él es el Mesías prometido, se revela allí ante el pueblo, pero una vez que entra allí, expulsa a los vendedores del templo, y es ese momento donde él cumple su autoridad, expulsa a los vendedores del templo. Conocemos ese pasaje. Sale, dice el Evangelio, estamos ya en el capítulo 21, sale y se va de nuevo a Betania, pasa la noche en Betania y el día siguiente regresa Jesús, también de nuevo caminando, ya no solemnemente sobre un burrito con multitudes, sino él solo con sus discípulos. Y al bajar por aquí de nuevo, por el Monte de los Olivos, entonces se encuentra una higuera, un árbol de higos, y maldijo la higuera, porque fue a buscar frutos en la higuera y no era época de frutos. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Pues un acto profético. Estaba él diciendo que, en el fondo simbolizando que Dios viene a buscar frutos en su pueblo y no los encuentra. Y entonces la frustración de Dios al ver que no encuentra frutos de amor en su pueblo. Bueno, pues eso es el contexto de lo que hoy va ahora a contar Jesús, porque ahora Jesús nos va a contar una parábola que es conocida como la parábola de los dos hijos. Y viene Jesús de nuevo, tiene una discusión aquí, una vez que llega aquí al templo de nuevo, tiene una discusión porque el día anterior había expulsado a los vendedores. Entonces vienen los jefes de los judíos, los sacerdotes, y le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces eso? Y debate con ellos. Jesús les dice, ¿con qué autoridad predicaba Juan el Bautista? Díganme ustedes. Y entonces los mete en un aprieto, al final no le responden. Y entonces en ese contexto, ahora sí, es donde Jesús va a contar esta parábola de hoy y la del próximo domingo. También acerca de una viña, igual que el domingo pasado, va a volver Jesús a hablar de una viña hoy y también en la siguiente parábola del próximo domingo. Y les dice así, un hombre tenía dos hijos. Para quienes están familiarizados con el Evangelio, este inicio de la parábola nos evoca qué parábola famosísima empieza con esta frase. Esta, sin duda, pero en el fondo es, podemos decir, la misma parábola que Lucas nos contó de una manera más completa y hermosa, llamada la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos y va a mostrar dos actitudes. Lucas nos hablará de un hombre que tenía dos hijos. Su hijo mayor vive con él en su casa, pero al final no ama a su padre. Vemos que vive con su padre, pero no lo ama. Mientras que el otro es rebelde, se va a vivir lejos,
es un pecador, pero al final regresa con su padre y se arrepiente. Bueno, esa es la versión que nos cuenta San Lucas de una manera mucho más completa y bella. Aquí, en cambio, San Mateo nos reporta esa misma historia de una manera más breve, más sintética, pero va al grano de un punto diferente. Porque nos dice que un hombre tenía 2 hijos, a uno le dijo, ve a trabajar en la viña, y dijo que no, pero al final sí fue. Mientras que a su otro hijo le dijo, ve a trabajar a la viña, el hijo le dijo, sí voy, pero al final no fue. ¿Quién de los dos realmente cumplió la voluntad de su padre? El que sí fue. Aunque había dicho que no al inicio, el que al inicio se rebeló, sí fue. ¿De qué está hablando Jesús con esta parábola? Como vemos, tiene mucha similitud con la versión de San Lucas. Pero, ¿qué quiere decir Jesús hoy con esta parábola? Está diciendo, miren, el pueblo judío, sí, con la boca, todos los días ora, reza en el templo, tienen prácticas religiosas, pero al final, ¿dónde están los frutos de amor? Mientras que, dice Jesús, los pueblos paganos, es verdad que están alejados de Dios, es verdad que los pueblos paganos son pueblos pecadores, idólatras, tienen muchas cosas que les podemos criticar, han estado realmente viviendo muy mal, pero miren cómo realmente se arrepienten. Y termina diciendo Jesús, los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el reino de los cielos, porque vino Juan, predicó, que es el tema que Jesús les había preguntado a los sacerdotes, ¿con qué autoridad vino Juan? Pues les dice, vino Juan, lo escucharon, porque Juan predicó sobre el arrepentimiento y la conversión, y se arrepintieron. Vino Juan y realmente lo escucharon, hicieron caso. Mientras que ustedes, mucha oración, mucho rezo, mucha Biblia, pero al final nada de conversión. Vino Juan y no lo oyeron, no quisieron hacerle caso. Bien, pues esa es la parábola que hoy nos cuenta Jesús en este contexto, pero que para nosotros de nuevo es un reclamo a nuestra conciencia. En realidad, escuchar la voz de Juan el Bautista es un símbolo de escuchar la voz de nuestra conciencia, porque a veces la religiosidad exterior la podemos usar para acallar nuestra conciencia, para no escucharla, para hacer como si realmente sentir como si fuéramos buenos y realmente acallar la voz de Dios que quiere llamarnos a una transformación, a un cambio interior, y que nosotros en cambio apagamos esa voz con prácticas exteriores para engañarnos a nosotros mismos. Y hoy nos habla cada uno de nosotros diciendo, puedes ser muy religioso, puedes de boca para afuera decir que eres muy creyente, pero ¿dónde están tus obras de fe? ¿Dónde están tus frutos de amor? Porque hay otras personas que pueden estar siendo muy pecadoras, pero si al final terminan escuchando la palabra de Dios y arrepintiéndose, viniendo, entonces eso sí que te llevarán la delantera en el reino de Dios. Que a un fariseo, que a un sumo sacerdote, que a un religioso judío le dijeran que los publicanos y los cobradores de impuestos, considerados hombres sin escrúpulos, y las prostitutas les llevaban la delantera en el reino de los cielos, era una ofensa terrible. El Señor nos puede decir perfectamente esto, porque al final lo que cuenta es si escuchamos la palabra del Señor y transformamos, cambiamos de vida. Y muchas veces sí puede haber muchas prácticas religiosas, pero poca sustancia en nosotros. Puede haber muchas prácticas externas, pero realmente sin cambio interior del corazón. Entonces esto es lo que el Señor hoy nos viene a pedir, nos viene a llamar a una autenticidad evangélica, nos viene a llamar a una escucha genuina de su palabra. Así que desde este lugar le pedimos al Señor que nos regale humildad, conversión, escucha interior, para que nuestra vida no solo sea apariencia de bien, sino que realmente encarnemos el bien renunciando realmente al pecado y abrazando el amor de Dios. Que el Señor te bendiga desde Sion
el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.